hicimos una conversación previa nosotros hace un tiempo atrás. Expuse como a Galileo como el ejemplo del científico que es incluso capaz de ofrecer su vida, su felicidad, su futuro, en aras de que el conocimiento que se obtiene a través de la observación de la naturaleza nos permite comprenderla. Galileo Galilei se salvó de las llamas de la Inquisición solo porque fue un buen amigo del Papa de aquel entonces. Otros no tuvieron esa misma suerte. Entonces, sin embargo, yo le insistía, ayer tuvimos esa clase. Esto no quiere decir que yo sostengo que debemos abolir todo pensamiento religioso o ideas que no sean las científicas para tratar de entender el universo. Porque, dos razones. Uno, ciencia y religión no son necesariamente excluyentes. Ellas se ocupan de universos diferentes, el universo material, el universo de la luz, el universo de el espacio-tiempo corresponde a el material que nosotros usamos para nuestro estudio. Pero todos es muy fácil entender que el universo que está dentro de la mente humana y el que se origina en las correlaciones entre los seres humanos no necesariamente están manejados por leyes naturales, sino que sobrepasa eso. Y otro punto muy importante es, y en eso le insistí, que hoy día los astrofísicos tenemos que reconocer que conocemos y podemos explicar solo el 5% del universo, que es aquel que podemos ver, aquel que mediante la luz que emite y analizamos esa luz encontramos, por ejemplo, los elementos químicos del cual está hecha una estrella, cómo se mueven las estrellas dentro de una galaxia, cómo se regulan los movimientos de los cúmulos galácticos. Y a todas las escalas, desde la escala del movimiento de un microbio hasta la escala del movimiento de un enorme cúmulo de galaxias, de 100.000 galaxias, etc.